Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Bueno, el video no fue de Mata Vilela, pero... Sí. El asunto es que no hay gente. No hay nadie todavía. Sí, hay 20 participantes, sí los están escuchando. Sí, hay 20 participantes. 21, Ya, perfecto. va subiendo, Ya. sí, pueden comenzar, no hay problema, los están escuchando. Perfecto. Ya. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la mesa titulada Homenaje a Jorge Velasco Mackenzie, autor de Guayaquil desde la perspectiva del Rincón de los Justos. Establecer este diálogo resulta pertinente no solo porque nuestro querido autor merece el debido reconocimiento por su obra, sino porque ante el bicentenario de nuestra ciudad se subraya la importancia del vasto registro narrativo de Velasco Mackenzie en la construcción y reconstrucción de los imaginarios del puerto guayaquileño, la ciudad manglar, como él suele llamarla. Pero además conviene destacar cómo la novela El Rincón de los Justos se constituye en una obra emblemática que cartografía la ciudad a través del barrio Matavilela para recordarnos cómo la ciudad nos habita en los imaginarios, en los lenguajes, en los cuerpos. En la presente mesa van a participar Michael, ¿no? Él es crítico estadounidense de literatura ecuatoriana, ¿no? Cabe señalar que Michael cumple 50 años. 50 años como visitante itinerante de nuestra ciudad, ¿no? Él llegó al puerto de Guayaquil por primera vez en 1970 y esta experiencia despertaría posteriormente su interés por la escritura de mujeres, por la interculturalidad, por el decolonialismo a través del tema de lo afro en nuestra narrativa ecuatoriana. Y sin duda, por su interés en las obras de Jorge Velasco Mackenzie. La otra persona que participa en este diálogo soy yo, Mónica Murga. Soy docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y comparto algunas inquietudes sobre la literatura ecuatoriana que Michael ya ha venido trabajando. Entonces, Michael, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Mónica, y me encanta estar contigo y con los asistentes para hablar de un escritor muy, muy importante y uno de mis escritores predilectos. Hiciste referencia a mi llegada primera vez a Guayaquil hace 50 años, pero la coincidencia es bien curiosa. Es que, y aquí está el diario que yo mantenía cuando yo llegué hace 50 años,
Y lo más curioso es que el 24 de septiembre de hace 50 años, justamente un día jueves, esto que yo escribí, ya estoy en Guayaquil y hace calor. Mi primera impresión, y aquí estamos exactamente 50 años más tarde, pero ya en Guayaquil, pero virtualmente. Pero es un gusto. Y lo que yo pienso hacer esta noche es, tengo unos 10 o 11 reflexiones breves sobre, digamos, mis impresiones de Jorge como escritor y sobre todo cómo El Rincón de los Justos básicamente ejemplifica toda su producción literaria, narrativa en particular, y su concepto del mundo, ¿no? Y voy a hacerlo en dos partes, o sea, compartiré unos 5 o 6 puntos primero, pasarle a ti, Mónica, la palabra y después regresar para continuar. Y ojalá en eso podemos alimentarnos mutuamente, ¿no? Con nuestras observaciones y comentarios. Así que voy a comenzar. Pues me parece un gran acierto de dedicar una mesa durante esta feria al escritor guayaquileño Jorge Velasco, en particular a su primera novela Rincón de los Justos de 1983, durante este año bicentenario de la independencia de Guayaquil. Tanto Jorge como esta novela suya desde hace mucho se consideran emblemáticos de Guayaquil y de todo lo que esa caracterización sigue provocando en los imaginarios individuales y colectivos. Pero lo que encuentro aún más significativo y tal vez más paradójico sobre este doble homenaje, el que conmemora la historia de una ciudad y el que celebra esta novela y su autor tan guayaquileños, es que a pesar de todos los preparativos de festejar y celebrar una siempre, digamos, elusiva guayaquileñidad, el año bicentenario 2020 ha terminado siendo sobre todo el año de la pandemia del COVID-19. La pregunta que se me ocurre hacer es hasta qué punto será la pandemia una suerte de óptica inesperadamente efectiva para reconocer y reimaginar historias y vivencias que las celebraciones tradicionales tienden a olvidar y silenciar no tan inocentemente. De hecho, el mismo Medardo Ángel Silva, otro escritor emblemático de la ciudad, tuvo que recorrer la ciudad durante la noche para sacar a la luz, como quien dice, al Guayaquil doliente, que el poeta y el cronista describía de esa forma, y cito: la cárcel, el hospital, la morgue, el hospicio, el manicomio, esta es la ciudad doliente. Aquí viene el desecho, el bagazo, lo que la urbe estrujó y arroja como los restos de un náufrago a la playa. Fin de cita. ¿Será ahora una exageración proponer que tanto Silva como Velasco celebran a su ciudad natal desde la pandemia? Claro, aquí me refiero a la pandemia más bien de la pobreza y la marginalidad. Y esta marginalidad no ha de entenderse como algo excéntrico porque existía y existe en el centro físico y simbólico de Guayaquil. Punto 2. Otra faceta que debemos considerar en lo que respecta a la pandemia del COVID-19 y su relación con el mundo narrativo de Jorge y con su Rincón de los Justos tiene que ver con la transformación del mundo real a un mundo ampliamente virtual, más o menos como esta Feria Internacional del Libro de Guayaquil. Además, ese mundo virtual y pandémico se confunde entre los múltiples falsos negativos y los falsos positivos,
resaltando así una parecida confusión entre supuestas realidades y enredadas apariencias. Este último punto es fundamental cuando se lee la obra narrativa de Velasco, donde muchas veces las realidades son apariencias y las apariencias son reales. En El Rincón de los Justos, por ejemplo, es el personaje llamado Sebastián, el Sebas o el Sebastián, o será tal vez ambos. Número 3. Muchos lectores han comentado que Jorge es un heredero del grupo de Guayaquil, especialmente por su preocupación por ciertos sectores de la sociedad identificados como marginales. Por supuesto, hay que reconocer las muchas diferencias entre épocas, propósitos, expectativas y conceptos del mundo para valorar plenamente la originalidad de la escritura de Velasco, que no pretende ser de la marginalidad. Es decir, como él mismo ha señalado muchas veces, dicha marginalidad es el argumento de su ficción, una ficción que es el producto del lenguaje. De nuevo nos encontramos ante el desafío de navegar entre realidades y apariencias. Un punto 4. Una coincidencia interesante que resaltar entre los que se van del grupo de Guayaquil de 1930 y El Rincón de los Justos del año 83 es que los personajes de la novela de Velasco también son los que se van. Con una orden oficial de desalojo del patio de las carretas, presenciamos la disolución de Matavilela, o si se prefiere, el fin de una época y el comienzo de otra. Y por supuesto todo en nombre de una llamada modernidad o modernización, que según cómo se la vive, puede ser más aparente que real. Punto 5. En este mismo sentido del fin y del inicio de épocas, El Rincón de los Justos es una suerte de carta de amor entre enamorados que se despiden. Jorge Velasco acertadamente sitúa toda la historia en 1978, cuando todo Guayaquil, como acto de amor, tomaba las calles al despedirse de otra figura emblemática de la ciudad, que es JJ. Así que el entierro del Ruiseñor de las Américas coincidía con el de Matavilela, y en la memoria colectiva de Guayaquil, tanto JJ como Matavilela sobreviven. Y por qué no decirlo, su presencia sigue siendo ineludible en este año bicentenario, aunque adecuadamente reconfigurada según los tiempos de la percepción. Punto 6. Si bien es cierto que la obra narrativa de Velasco está poblada de innumerables personajes y referentes ya tópicos dentro de la literatura de Guayaquil, del Ecuador y claro está de América Latina y de más allá, sería un grave error confundir las inevitables confluencias e influencias con una falta de originalidad. Según enseñaba Zora Neale Hurston, una novelista muy importante del Harlem Renaissance de Estados Unidos, ella decía, cito, lo que realmente queremos decir con originalidad es en efecto revisión ejemplar, porque originalidad es la modificación de las ideas. Fin de cita. Es decir, Velasco se sumerge en el lenguaje para crear su mundo poético mediante esa modificación de ideas o lo que Wolfgang Iser ha llamado una recodificación o si se prefiere una resignificación, ¿no? Me parece eso muy importante, ¿no? Porque siempre asociamos a Jorge con, digamos, los escritores del grupo de Guayaquil, pero él en ningún momento los imita.
retoma muchos de los mismos recursos poéticos, pero los contemporaniza y los resignifica según el concepto del mundo que tiene Jorge y sobre todo sobre su manejo de la palabra y del lenguaje. Y para terminar esta pequeña primera intervención, número 7. La escritura como un eterno proceso de dicha resignificación es precisamente lo que relaciona y diferencia a Velasco de sus progenitores literarios y también de sus contemporáneos. En El Rincón de los Justos, la voz narrativa del texto hace referencia a una pared callejera de Matavilela que, y cito, está llena de anuncios. Fume Cristal, beba Marlboro, Pepsi Cola, lo mejor para el dolor. Se leía así porque un letrero era pintado sobre el otro. Fin de cita. En efecto, el mundo narrativo de Velasco es un palimpsesto, ¿no?, que sirve una doble función. Permite que los lectores vean lo que no pueden ver normalmente en el proceso común de la cotidianidad y permite que los observadores, las generaciones subsiguientes de lectores, capten una realidad que nunca les había pertenecido. Con eso paro para que Mónica continúe y yo regresaré después. Ya. Bueno, creo que Michael nos ha situado en la novela, nos ha indicado un poco la importancia y protagonismo que adquiere la ciudad de Guayaquil como un gran personaje, lo decía en algún momento en sus declaraciones Cecilia Vera de Galvez, ¿no? Se convierte en el gran personaje, cobra tal vida que se materializa como personaje en la novela de Jorge Velasco, ¿no? Planteando un poco esta panorámica, a mí me interesaba más bien indagar sobre otro contexto en relación a la novela, ¿no? Ese contexto que se abre a las posibilidades que se han generado a partir de la producción de El Rincón de los Justos, ¿no? Y es aquella que está vinculada con la noción llamada literatura expandida, ¿no? Esta expresión se ha usado repetidamente en los últimos años, especialmente en lo que corresponde a las artes visuales, ¿no? En este sentido, no es descabellado referir una nota biográfica de Jorge Velasco Mackenzie, y es que nuestro autor tiene un recorrido anterior en el mundo de las artes, ¿no? Velasco se inició en las artes visuales antes de incursionar en la escritura, ¿no?, de novelas, de ficción, de cuentos, ¿no? Así, Velasco declara: estaba en una esquina de la calle Colón con el pintor Hernán Zúñiga porque él quería hacer unos apuntes para un ciclo pictórico que se llamó Barroco Guayaco. Miren estas tónicas allí de esta preocupación por el Guayaquil, por lo guayaco, ¿no? Dice, él quería ver personajes marginales, ladrones, prostitutas, interactuar como lo hizo Balzac, no sé si directamente. Entonces ahí escuché la frase, es que uno viene acá a matar la vida. De ahí viene Matavilela, matar la vida. No lo sabía, dice Jorge Velasco, y lo aprendí ahí. Hernán Zúñiga fue un poco el culpable de que me metiera en la literatura y abandonara las artes visuales. Entonces sí me parecía pertinente rescatar este elemento, porque cuando hablamos de esta literatura expandida, estamos pensando en aquello que se construye en la actividad literaria y que luego se extiende a otras posibilidades, precisamente como tiene su surgimiento en las artes visuales, especialmente en este asunto que es la pintura, ¿no? De este experimento llamado Barroco Guayaco nace el nombre del barrio icónico de Matavilela, un lugar que más allá de su carácter simbólico, a estas alturas ha cobrado, diría yo, vida propia, ¿no? Y es que cuando se habla de literatura expandida hay que entender que la actividad literaria se expande. A partir de la experiencia de Jordi Lara, en su instalación que formó parte del festival en Barcelona del 2017, el arte cobra una dimensión distinta, ¿no? La literatura se expande hacia el arte visual, manteniendo cada uno su especificidad.
Entonces se trata de un ensanchamiento de los límites, una ampliación de esos límites en lo que respecta a un imaginario de lo literario, o los imaginarios que se construyen dentro del campo de la escritura literaria, ¿no? Y en este caso, que hablamos del Rincón de los Justos, se da precisamente en relación a la construcción de Matavilela, ¿no? Un espacio que respira con aliento propio en una atmósfera noctámbula y sonámbula, ¿no? Y digo noctámbula porque al leer la novela nos damos cuenta que básicamente la historia va avanzando en unos escenarios y en unos acontecimientos que transcurren hacia el inicio, especialmente de la novela, y tal vez hacia la mitad, en las noches, ¿no? Entonces el lector va incursionando en estas calles nocturnas de la ciudad de Guayaquil, en estas calles de Colón, Noguchi, Santa Elena, y poco a poco, en la medida en que van avanzando los acontecimientos, vamos abriendo los ojos hacia la ciudad del día, ¿no? Pero esa ciudad del día es una ciudad que se muestra también sonámbula. Hacia el inicio estamos conversando con Michael, ¿no? Y él hace un momento dijo que cuando llegó a Guayaquil hacía un gran calor, ¿no? Y justo me quedé pensando, ¿cómo se puede ver o percibir la ciudad con ese calor, con ese sopor, ¿no? Sino también es dentro de una sensación así como de sonambulismo, ¿no? La visión se nubla también, ¿no? Entonces, cuando va describiendo, los personajes van describiendo la ciudad de Guayaquil, de un modo u otro, aunque es durante el día, durante la tarde, esa ciudad es una ciudad un poco nublada, con una visión nublada, no se ven bien las cosas, no se las percibe, me parece, totalmente, solo se percibe un ángulo, diría yo, y un ángulo bastante sesgado, ¿no? Pero es interesante porque también ese ángulo, en el momento que se produce una movilidad, una movilización del personaje, es posible que se vea la otra parte que no se vio antes, ¿no? Pero se ve fragmentos, ¿no? Es la ciudad como enteramente también fracturada, fragmentada, ¿no? Es la ciudad donde se puede mover, pero los personajes se mueven dentro de ciertos espacios bastante estrechos, ¿no? Las endijas, por ejemplo. Bueno, luego avanzaré con esa idea, porque me parecía bueno, es algo que me llamaba la atención, ¿no? Entonces, esta Matavilela es un espacio que respira con aliento propio en una atmósfera noctámbula y sonámbula, donde los personajes se hunden en la noche de estas calles, Colón, Noguchi, Santa Elena, avanzando por la estrechez de los pasillos, patios tras patios y tendederos. Ahí adquieren su carnalidad. Y precisamente esa carnalidad de Matavilela es la que posibilita que salga de su soporte material, que es el libro, porque adquiere tal vida, ¿no? Que sale de lo que es la ficción como tal, del soporte del libro, para expandirse en otro género, en otra forma. Aparece Matavilela en otros cuerpos, ¿no? Con su respiración, con su aliento, con su atmósfera propia. Diríamos que de un modo u otro nace a través de otro tipo de producción como el audiovisual, y por eso hablaba de estos contextos después de la producción, como Matavilela da vida a otros productos, ¿no? Entonces me referiré al proyecto de Juanse, ¿no? Juan Ceballos, un artista que fusiona temas latinos alternativos que ponen de manifiesto su gusto musical, ¿no? De la mano de la salsa y la salsa punk. En su primer disco titulado Matavilela, Juanse recrea la historia de los personajes de este barrio urbano y marginal de Guayaquil de los años 70 que aparecen en las páginas del Rincón de los Justos. Juanse destaca que se trata de una adaptación donde se toma la misma trama a los personajes y los temas de la obra. Y en este sentido, no sé si a ustedes les interese escuchar, bueno, yo creo que voy a convertirme en una tirana un poco en este momento y voy a compartir con ustedes el video de Juanse para que podamos escuchar, ¿no? este trabajo. Déjenme hallar lo que ya creo que se me perdió. Bueno, aquí está, lo voy a compartir. ¿Sí lo pueden observar? Sí. Perfecto, entonces vamos a escucharlo.
Lo he visto todo en este barrio, mala muerte. Hay quienes matan, quienes tienen mala suerte. La juma avanza y parece no se detiene. Con JJ en la rocola, quien no bebe. Confía en mí, en este barrio no se confía. Ni en los sordos, ni en los viscos, ni en los malos. En esta zona la venganza no se fía. Acá se nace, vive y muere a sangre fría. Mata Vilena, barrio feroz, mata a lo largo de la calle Colón, mata amores, con filo de botella, señores, mata Vilena. Bueno, yo voy a cortar allí el video, soy una mala nota, porque no les voy a dejar escuchar todo el video, ya que tenemos que avanzar también con nuestro diálogo, pero les puedo compartir el link para que puedan escuchar después el video. Lo que me interesaba observar aquí es cómo la novela de Jorge Velasco Mackenzie adquiere, al construir este espacio de tanta vida que es Mata Vilena, la posibilidad de producir otros componentes como que es un video musical, y en a través de esta música, de un modo u otro, también se va configurando estos personajes de la novela a través de un lenguaje, de otros lenguajes, ¿no? Como son los sonidos. Y es esa ciudad de Mata Vilena con un registro también musical, sonoro, fuerte, y también muy contemporáneo. En ese sentido, volvería también a lo que señalaba Michael con respecto a la contemporaneidad del texto de Jorge Velasco Mackenzie, ¿no? Que hay esta posibilidad de que este producto se instale nuevamente en un Guayaquil del 2020, ¿no? Y nos suene tan fuerte como ese Guayaquil de los 70, que logra publicar en su novela El Rincón de los Justos Jorge Velasco Mackenzie en los 80. ¿no? Entonces, esto me parece enormemente significativo, ¿no? en la medida en que trasciende, y trasciende a otras realidades, a otros componentes, y posibilita esta línea de construcción de lenguajes que se van comunicando, interconectando, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería rescatar este contexto, y también recordar esto que Jorge Velasco había dicho, ¿no? Que en algún momento tuvo que dejar de lado las artes visuales por la literatura, le apostó a la literatura, y sin embargo también es importante mirar cómo hay una literatura que es enteramente visual, enteramente plástica, ¿no? Pero también hay mucha carne, ¿no? Mucha carnalidad, ¿no? Mucha vitalidad y potencia en el lenguaje que utiliza Jorge Velasco en El Rincón de los Justos, a través, yo diría, de la explotación de diferentes lenguajes, no solo el lenguaje verbal, sino diferentes lenguajes. Entonces, no sé, Michael, si tomas la palabra ahora para continuar. Y puedes quitar, ahí está, muy bien. ¿Allá? Dime. Iba a decir que en términos de lo que tú dices sobre, digamos, o sea, la literatura expandida, ¿no? En la novela hay, digamos, toques cinematográficos. Por supuesto. Ahí está la Wurlitzer en el Rincón de los Justos, que con los pasillos, y no solamente Julio Jaramillo, ¿no? La fotografía, las carteleras del cine, y también, digamos, las revistas que leen. Claro, las revistas, ¿no? Exactamente. Bueno, y justamente hablando otra vez de esa idea, y creo que coincide con lo que acabas de decir, del palimpsesto, ¿no? Yo quería agregar, ¿no? Que Jorge, o sea, al leer a Jorge,
es sumergirse justamente dentro de un siempre cambiante palimpsesto de palabras, referentes, imaginarios, mitos, arquetipos, geografías. La maravilla de su creación radica en su habilidad de posibilitar dentro de este tejido disparejo una comunicación coherente siempre y cuando sus lectores estén dispuestos a acompañarlo con sus propios medios de creatividad y recodificación. De nuevo, sale a la luz esa colisión de falsos negativos y falsos positivos, donde las apariencias son reales y las realidades son aparentes. Y fíjense, el mismo Jorge ha escrito en su segunda novela, Los tambores para una canción perdida, del año 86, y eso que dice, y cito: vivimos en medio de un mundo de palabras que ocultan el principio, como en un ovillo al que hay que buscarle la punta. Desenredas, desenredas, sin encontrarla, sin hallar el punto donde todo se ha iniciado para después irse enredando, tejiendo la maraña de sucesos que son las verdades, marañas sobre las palabras, torpes palabras que a veces no dicen nada cierto. Y yo creo que es justamente esa ambigüedad, ¿no? Esa interpelación de la creación misma que da espacio justamente a esas otras creaciones, como tú mencionas, a través de la canción Matavilela o, digamos, representaciones visuales, pictóricas de otros escritores. Es decir, es justamente esa ambigüedad que no es un vacío, sino un espacio de apertura, ¿no? Para otro pensamiento y para, digamos, otras formas de creatividad. También quisiera decir que un principal eje narrativo en torno al cual toda novela gira es justamente la problemática del perspectivismo, el mismo que seguramente empuja al personaje El Sebas a declarar mientras él agoniza en el hospital: verdad que nada es verdad. Claro, para Jorge Velasco Mackenzie, el creador de imaginarios desde la palabra, ese estado de incertidumbre termina siendo un rico semillero de múltiples verdades otras o alternativas que posibilitan nuevas gramáticas de pensar y de imaginarios como individuos y como colectividades. Está claro, pues, que el concepto del mundo que nos ofrece Jorge no pretende sustituir una gramática oficial de pensar con una nueva gramática oficial. La arbitrariedad y la necesidad de renegociar de verdades, es decir, recodificarlas o resignificarlas, ha de persistir siempre. Y de nuevo, es esta aparente inestabilidad que posibilita la creación, la renovación y la capacidad de reinventarnos. O sea, el Guayaquil de Jorge no es un mundo estático. A través de sus 40 años y más de escritura, hay una evolución de personajes, digamos, de aventuras, de situaciones, pero siempre a partir de una ciudad que él describe como la única ciudad del mundo en la cual él puede vivir. Ese apego, ese sentido de pertenencia me parece fundamental. Ahora, otra vez volviendo a la novela, desde el inicio mismo de la novela, Velasco nos inserta en ese mundo perspectivista y todo comienza, como recordarán, con el ojo mirador, ¿no? Cuya mirada mediante el ojo visco de Fulvio Reyes encontramos pegado al pequeño hueco de una pared que lo separa de la vecina Leopoldina, a quien él contempla desde la excitación sexual. Y a su vez Leopoldina provoca y manipula dicha excitación para así convertir al contemplador en el contemplado.
De ahí se acumulan incesantemente detalles, enlaces, testimonios, perspectivas, ilusiones, frustraciones, referentes, contradicciones y todo ese conjunto de experiencias y vivencias que percibimos en un estado constante de disolución, la misma que constituirá la semilla de una nueva construcción, etcétera, etcétera, ad infinito, ¿no? Y fíjense, yo creo que esa primera escena con el ojo mirador, ¿verdad? Es interesante porque Fulvio está mirando a Leopoldina, pero en cierta forma tengo esa sensación de que ahí está la cámara que nos introduce a todo lo que es Machiavelli. Porque en ese primer capítulo, por decirlo, por llamarlo capítulo, ahí se presenta todos sus personajes. Hay ese tejido, ¿no? Y cada personaje con su drama, y todo está entretejido. Es decir, son vecinos que se ayudan, que se pelean, que se odian, que se aman, ¿verdad? Y todos tienen, digamos, un doble, que también, o sea, son personajes son plegables. El Sebas y Sebastián, ¿verdad? Narcisa, que es la Virgen de Novol, pero también es la Narcisa de la cantina. Maña Larga, que sueña con su hijo, que no es en realidad su hijo, que fue un niño más bien adoptado, ¿no? De la calle. Y Leopoldina, que es una mujer cantante o bailarina frustrada, casada con un hombre que también se presenta con sus fantasías, ¿verdad? O sea, su mundo es a través de digamos, de los cómics, ¿no? Como Santos, la figura mexicana, en fin, o sea, y el cine Lux es también, ¿no? Del barrio donde todos tienen esa posibilidad de fomentar sus ilusiones de ser otras figuras, ¿no? Más allá de su propia persona. Bueno, y finalmente quiero decir que Jorge es el escritor, claro, emblemático de Guayaquil, y su novela El Rincón de los Justos, con todos sus personajes marginales, ejemplifica esa bien merecida identificación con el Manso Guayas. Sin embargo, como escritor y fabulador, la pertenencia mayor de Jorge es el lenguaje, como ya he dicho, y cuando un extraordinario escritor lo maneja como lo hace y como es Jorge, las pertenencias son infinitas y son de todos y de todas dentro y fuera de Guayaquil. Y digo eso como un testimonio personal porque yo, extranjero, ahora desde muy lejos, sí tengo la posibilidad de identificarme con su obra justamente por el lenguaje y por esos personajes que no solamente son personajes de Guayaquil, porque cada uno tiene su drama de la existencia humana, ¿no? Las frustraciones, las ilusiones, las ambiciones, y es impresionante cómo Jorge toma figuras aparentemente muy locales y les da su universalidad, por decir una palabra que no me gusta, pero esa idea de trascendencia. Y ahí paro con eso. Michael, ¿continúo? Sí, claro, sí. Ya. Bueno, estaba revisando un poco mis notas y claro, bueno, estamos hablando del Rincón de los Justos, ¿no? Y me llamaba la atención porque también coincidíamos en algunos puntos, ¿no? Claro. Volviendo un poco a esta idea de la literatura expandida, ¿no? Con la presentación del trabajo de Juanse, ¿no? Había indicado que de un modo u otro, Matabelera renace y vuelve a palpitar en el año 2020 con este proyecto Acción de una nueva realidad, que tal vez de otro modo sigue siendo la misma de los años 70, ¿no? En este sentido, esta noción de literatura expandida
que tiene su pasado en las vanguardias que dieron lugar a la experimentación donde la palabra se volvía color, música y plástica, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo tal vez a uno de los trabajos de Michael, ¿no? Precisamente aquel que se titula Lo popular en el vanguardismo transculturador de Jorge Velasco Mackenzie, un análisis del Rincón de los Justos, en la que indaga sobre cómo las vanguardias ponen en juego el campo de acción de lo denominado artístico, y entonces afirma: El Rincón de los Justos es una novela que subvierte el orden oficial y desafía a los lectores a mirar de nuevo a los que supuestamente se encuentran en el centro y a los que se han quedado afuera, pues la vanguardia es revolución, y en el caso de Velasco, luego de su paso por psicoseo, es revolución de lenguajes, como decía antes, ¿no? A mí de modo singular me interesa ese lenguaje visual y sonoro que se construye en la novela, pues el autor va construyendo lo que a mi parecer es también una estética de la mirada, ¿no? Hay una poética, incluso podría decir, de la mirada. Fluvio Reyes se constituye en ese ojo de mirada oblicua que se regodea en observar por las rendijas de las paredes, que son frágiles ante la curiosidad del ojo mirador, ¿no? Y destaco esto porque no es la mirada frontal. Entonces, cuando Michael señala esto de los descentramientos, me pareció interesante cómo esta mirada no se fija en un foco, en un centro, sino que por el contrario es una mirada que se descentra, ¿no? Y en ese sentido, la estética también, esa estética de la mirada, está apostando allí en lo que se dice y cómo se lo dice y cómo se lo construye, ¿no? Cómo se construye la mirada, no solo de Fluvio Reyes, que es que representa precisamente la mirada torcida, porque es el tuerto, no, sino que también de un modo u otro, todos los personajes van reproduciendo en mayor o menor grado esa mirada oblicua. Se miran oblicuamente, ¿sí? Entonces, esa mirada, desde la lectura que estaba haciendo, no solo atraviesa la intimidad del espacio, esa mirada que está ocultando, que está curiosando, que está allí espiando la intimidad de la leopa, ¿no? No solo atraviesa esa intimidad, sino que, a mi parecer, también atraviesa la piel del otro, ¿no? Y eso me parece importante porque en la descripción es tan vital el lenguaje que utiliza Jorge Velasco en su novela, que tú sientes como la leopa es penetrada por esa mirada. No hay contacto sexual. La leopa se desnuda, baila para ese ojo mirador, ¿no? Se complace, como tú decías, Michael, ¿no? Hay un deleite, en tanto en el que mira como el que es mirado, ¿no? Hay un deleite y hay una interacción, pero en esa interacción se da la penetración, ese penetrar, el ojo penetra la intimidad, pero también penetra los cuerpos, ¿no? Entonces la mirada es un componente fuerte en la novela. Entonces, en esa interacción que se establece entre el Fluvio y la leopa, ¿no? Aparece un cuerpo que, como decía, es penetrado, ¿no? Y ahí está una cita: ¿qué ves, ojito?, decía mirando el punto brillante de aquella pupila torcida por un mal aire, ¿no? Entonces, desde la primera página, Velasco determina que Matabila se entra a través de la mirada descentrada, la mirada oblicua, la que se desconoce dónde está el foco de visión, que también es un juego interesante, porque no sabemos desde dónde, y con eso juega la leopa, ¿no? Desde dónde me está mirando, ¿no? Entonces eso es interesante, me está mirando, no me está mirando, esa mirada torcida, ¿no? Que en el juego se vuelve significativa. Y precisamente en esa mirada radica la subversión y la resistencia de los personajes que transitan en un espacio que se cierra, ¿no? Que no puede verse panorámicamente, sino de soslayo. Mirada que reduce, pero se detiene en lo mínimo, en el detalle, en aquello periférico también, que se detiene, yo diría, incluso en la estrechez de esa endija, por ejemplo, ¿no? En la sombra de la endija, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cita, ¿no? El día era la noche para Fluvio Reyes, las 6 horas se las
pasaba dando vueltas en un sueño sudoroso, abriendo y cerrando los ojos para medir la estrechez de su cuarto. Y en ese sentido, ese cuarto se constituye también en el entorno, en su realidad. Entonces, en ese sentido también la mirada oblicua, pero también vinculada a esa mirada reductora, reducida, tal vez que se detiene en el detalle, pero que a su vez también es una mirada que se limita y es limitada. Y limitada por un entorno que en sí mismo también es estrecho. Entonces el entorno también está allí, ¿no?, presente con fuerza para decirnos que la mirada se estrecha porque la realidad es estrecha, ¿no? Foucault señala que en el asunto de la descripción del poder, más que una posesión, se trata de un ejercicio de acción, ¿no? Se hace diferentes ejercicios, como por ejemplo el poder recordar, el hacer memoria, pero también me pensaba un poco en el poder que adquiere la mirada también. Volvemos a esta relación de la Leopa y Fluvio, donde en este ejercicio de mirar se posee, se apropia, ¿no? y también se ejecuta un ejercicio de poder, y por eso la mirada también se potencializa como un dispositivo de poder allí. No solo hay resistencia, sino también un ejercicio de poder. Por sujetos subalternos, por sujetos periféricos, pero hay un ejercicio de poder. Y un ejercicio de poder sobre un cuerpo femenino, que también valdría la pena revisar, estudiar. ¿En qué sentido también ese cuerpo femenino es vulnerado por la mirada de ese otro? ¿Cómo mira? ¿Cómo es mirado ese cuerpo? Matavilela, en este espacio que vibra en la noche a través de una mirada torcida, también por efecto del alcohol, de las sombras, del ruido, ¿no? En ese sentido, también se ha dicho que a través del perspectivismo, ¿no?, la novela se convierte en un concierto de voces múltiples allí, pero también vuelvo a la idea de que también es un concierto de miradas, ¿no? También hay una multiplicidad de miradas allí, ¿no? En ese sentido, esta mirada torcida se replica a través, o se reproduce a través de diferentes formas, a través de diferentes mecanismos, como es la mirada a través de los efectos del alcohol, ¿no? La mirada que se hace a partir de estar en lugares sombríos, o también cómo el ruido interactúa allí para torcer la mirada, ¿no? Había indicado que Leopa disfruta del ojo mirador, tanto como las beatas gozan mirando a la beata Narcisa bajo la vitrina, que la separa de este mundo sórdido en el que termina prostituyéndose. Y digo eso porque también hay una enorme presencia de la desacralización de aquello que son los componentes representativos de la religiosidad, ¿no?, de esta sociedad que de un modo u otro también funciona de manera hipócrita, ¿no? Pero es interesante cómo los ojos se detienen a mirar a esta beata Narcisa, que está enmarcada en esta cúpula de vidrio, ¿no? El vidrio finalmente también es distancia, y es una mirada que está tratando de tocar, pero no puede tocar, porque ahí hay una frontera aparentemente transparente. Entonces, es como se hacen esos acercamientos a la religión, con componentes tan frágiles como el vidrio también, ¿no? Detrás de la mirada se articula también un saber que se reserva, que se oculta porque es parte de un acto que podría resultar también un poco delictivo, ¿no? El acto del espionaje, ¿no? Y es así como Fulvio sale corriendo porque es descubierto en un acto que es delictivo también, ¿no? Pero también es un acto de conocimiento, de poder, como me has dicho. Entonces hay unas cosas ahí bien singulares, ¿no? Paradójicas e interesantes, ¿no? En relación a la mirada, ¿no? Así también, cuando volvemos a la idea de que la mirada es poder y es conocimiento, podríamos colocar el ejemplo de Encarnación,
Encarnación conoce bien la identidad de Raimundo, que es el diablo, ¿no? Aquel que escribe en los baños los mensajes que dirige a su musa inspiradora, que es Narcisa Martillo, ¿no? La Virgen Salonera, que atiende en el Rincón de los Justos. Precisamente su presencia da cuenta de una ideología religiosa hipócrita, donde la misma Narcisa como imagen aparece desacralizada y se vuelve una mercancía, del mismo modo que la Salonera también es cuidada, ¿no? Su virginidad es cuidada, pero llega a tener una relación con el Sebas, ¿no? No hay penetración, pero sí hay un juego sexual allí, donde se produce este mancillar el objeto virginal, digámoslo así, ¿no? Pero me interesa volver sobre el asunto de la encarnación, porque la encarnación hace una lectura, entonces la mirada también está asociada a la lectura, las posibilidades de las lecturas, ¿no? Ella lee la grafía del diablo, ¿no? Y descubre la identidad del diablo precisamente porque sabe que este individuo no terminó la primaria y cómo marca los puntos de la I y todo, entonces hay unos rasgos, hace esa lectura, mira atentamente la escritura. Es decir, son sujetos, y esto es bien interesante porque son sujetos semialfabetos, ¿no? Cuyo acercamiento a la cultura letrada se la hace a través de las imágenes, de las revistas, ¿no? De los carteles, de los mensajes en las paredes, con estos rasgos un poco grotescos de escritura, o a través de las canciones, ¿no? Estos imaginarios que se construyen también a través de las canciones. Pero es eso, ¿no? Esa importancia que adquiere la mirada como un mecanismo también de acercamiento a la escritura, pero un acercamiento a una escritura también, digamos, torcida. Una escritura torcida. Una mirada de la escritura torcida, que podría adquirir enorme simbología pensando en el trabajo de la literatura, en esos procesos de modernizadores, de configuración de estados-naciones que generaron una literatura torcida, de nacionalismos torcidos, ¿no? Entonces, en ese sentido un poco va esta lectura, ¿no? También algo que me llama la atención es cómo la mirada se constituye en una especie de vehículo de comunicación, ¿no? Los personajes, ahí cuando se habla del perspectivismo en la novela del Rincón de los Justos, se destaca estas voces, este concierto de voces, sí, es muy cierto, y también se habla de la interiorización, ¿no? Y quiero subrayar esto de la interiorización porque en la lectura me resultaron personajes profundamente solos, ¿no? Con unos imaginarios, configurándose esos imaginarios en sus cabezas, pero con muy pocas posibilidades para poder ejercer un dominio de la comunicación verbal como tal. O sea, el verbo, un verbo a través del uso de la palabra. ¿Sí? Entonces, la forma de comunicación de ellos son las miradas. Yo creo que allí sí hay una verdadera trayectoria, ¿no? De ese lenguaje que es el lenguaje de las miradas. Entonces, por allí está el profundo saber de estos grupos subalternos, ¿no? En el dominio que tienen al ejercitar la mirada como una forma de lenguaje, ¿no? Y de comunicación. Entonces, es a través de la mirada que logran comunicarse. Y de un modo u otro sortear ese encierro que es físico, pero también es mental, y también es profundamente emocional, ¿no? Afectivo, por esta cuestión de la soledad, como decía antes, ¿no? Las miradas avanzan no solo por los cuartos, por los ambientes, por los patios, por los pasillos de Matavilela, también se detienen en las revistas, ¿no? Maña Larga tiene precisamente este revistero, ¿no? Y allí se va generando este acercamiento a un mundo de ficción
en la que los personajes de un modo u otro se ven reconocidos, ¿no? O reduplicados. De allí que Maña Larga se haga su propia historia de su hijo Marcial, ¿no? Aquel que es el militar que va a venir a salvar a Matavilela. Entonces se crea su propia historia de heroicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esa comunicación entre el mundo de las revistas? Disculpen, buenas tardes. Disculpen, ¿Sí? recuerden, en honor al tiempo debemos respetar, por favor. Disculpen que lo corte, sí. Ya. Sí, por favor. Entonces, yo realmente ya con esto cierro, ¿no? Porque me parecía que en este sentido la mirada juega con diferentes posibilidades. Está esta mirada que parecería libre, pero que también se vuelve reducida y reductora, ¿no? Y allí tenemos a varios personajes que están haciendo este ejercicio de mirar, como son Marcial, insisto, no es solo Fluvio, sino también Marcial, con su experiencia del cuartel y cómo mira el cuartel, Christophe y su cuerda floja, ¿no? Y el Sebas en el hospital, ¿no? Mirando estos espacios estrechos, donde está ejerciéndose la mirada. Bueno, eso es lo que tenía que compartir un poco en este diálogo con Michael, ¿no? Yo creo que hemos tenido puntos coincidentes. Muy bien. Entonces, aquí terminamos, supongo, ¿no? ¿O? Sí, yo creo que ya aquí cerramos, ¿no? Ha sido un placer. No, Michael, igualmente. contigo la mesa, ¿no? Claro, excelente, igualmente. Chao. Chao. Muchas gracias. Muchísimas gracias a quienes han asistido a este encuentro. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algo que la puedan registrar, las contestamos después o algo así, digo yo. ¿No? ¿No hay posibilidades? Bueno. Ya no hay tiempo, me disculpan. Ya. Muchas gracias. Muy bien. Ya. Ok, chao, chao. Chao, chao. Buenas Chao, tardes. Mónica.